Chicos, antes de comenzar con el video, no olviden suscribirse, dejar su like y compartir este video para que el canal siga creciendo y poder llegar a los 350 suscriptores. Sin nada más que decir, después de la intro comenzamos. ¿Cómo sobrevivir a un apocalipsis zombie en Ecuador? Si ocurriera en Ecuador y si estuviéramos en clases. Muy bien, primero, los colegios en Ecuador son grandes, hay muchos estudiantes. En algunos colegios hay 3.000 estudiantes, 4.000 estudiantes. Entonces, si ocurriera un apocalipsis zombie, obviamente los maestros, directores, inspectores, todas las autoridades te dirían que no te muevas de tus asientos, que no salgas de tu curso y que esperes que llamarán a tus padres para que vengan a recogerte y que no está pasando nada grave, pero obviamente tú sabes que si dicen por la radio, tú puedes estar con tu celular escuchando en la radio que dicen que hay una enfermedad que hace que las personas se vuelvan locas y empiecen a atacar a otras personas, tú ya sabes que esto es un apocalipsis zombie. Entonces, si ocurriera en Ecuador un apocalipsis zombie, lo que te recomiendo primero es no hacer caso a las autoridades. Segundo, crea un grupo grande con tus amigos de confianza y hablen de qué pueden hacer, porque no se van a quedar en el colegio. Es un suicidio quedarse en el colegio, obviamente, ya que puede entrar algún infectado, un infectado puede morder al guardia del colegio y probablemente ese guardia vaya a contagiar a otras personas. Entonces, no hagan caso a las autoridades, creen un grupo grande con sus amigos, pueden crear armas caseras con los palos de escoba, rompiéndolos en la mitad, ya crearían una punta. También tendrían las reglas de metal, servirían demasiado. Sus pinturas con punta también servirían mucho. En donde el conserje guarda sus cosas, ahí debe tener también más cosas que pueden utilizar como armas. Y también puedes llamar a tus padres para ver si están bien y decirles que se refugien, que tengan cuidado, que esto es un apocalipsis zombie. Y coordinen un punto de encuentro con su grupo de amigos y sus padres para que estén juntos en este apocalipsis zombie. Lo segundo es que en Ecuador las calles son muy angostas o están algunas dañadas, entonces es peligroso si corres y te caes, te golpeas, te rompes un tobillo, ya estarías muerto porque los zombies te van a alcanzar muy rápido. Y más si es que los zombies serían como Estación Zombie o Guerra Mundial Z. Ahí estarías muerto. Y si no tienes un buen físico, ya de una vez estás cavando tu propia tumba. Entonces, vayan con su grupo de amigos, encuéntrense con sus padres para que estén a salvo y busquen provisiones, busquen comida, busquen agua. En su maleta tienen que botar todos sus cuadernos, solamente quedarse con las armas y intentar ir a su casa, solamente tomar un poco de ropa, una camisa, una chompa, unos zapatos cómodos y un pantalón cómodo, que no te pese mucho la maleta porque te sería más pesado el movilizarte para escapar de los zombies. Segundo, eviten, en serio, eviten pasar por estadios, por colegios, por centros comerciales, ya que sería un suicidio, ya que hay muchas personas que están comprando o están trabajando. Tienen que evitar eso, tienen que evitar también los buses, ya que ya habían muchas personas, se pudieron haber infectado y pueden ya estar convertidos en zombies y pueden atacarte. No sabes qué tipo de zombie puede ser, si puede ser un zombie rápido, un zombie lento, un zombie mutado. Debes tener cuidado con todo eso. Muy bien. De ahí lo que tienen que hacer es alejarse de la ciudad, irse a los campos. En Ecuador hay campos gigantescos, hay montañas también que pueden irse a las montañas, al campo, ahí estarían mejor refugiados y estarían más a salvo que en la ciudad.
y por nada del mundo regresen a la ciudad. Sería un suicidio. Son 17 millones de personas y no sabes si es que ya todas se habrán convertido en zombies o cuántos quedarían vivos. Los saqueadores que van a ver, las personas con grupos buenos, grupos malos. Los grupos malos te pueden matar por comida o solamente porque pueden. Y si pueden, aunque es casi imposible, solamente creo que hay una tienda de armas en Ecuador, entonces si pueden dirigirse a esa tienda, vayan y consigan un arma de fuego, pero esto solo sería para los saqueadores que intenten matarte para que tú lo hagas primero y salves tu vida. Contra los zombies nada de armas de fuego porque traerías a más a una horda gigantesca y sería demasiado riesgoso. Lo segundo que te recomiendo es que cubras tus brazos con cartón, te pongas cartón y envuelvas con cinta. Eso te podría proteger un poco a una mordida de zombie. También traten de llegar lo más pronto al campo, a las montañas, para que estén a salvo. Busquen una cabaña o creen una para poder pasar la noche y luego vayan a buscar una granja o alguna casa que estén en el campo, en las montañas, para que se queden ya ahí y lleven fósforos en su maleta, ya que si no eres un campista profesional, obviamente no vas a saber cómo prender fuego, ¿no? Podrías lastimarte en el intento de prender fuego con piedras o con los palitos no te sirva. Entonces ya saben lo que tienen que hacer. Lleven mucha comida enlatada, agua, porque el agua va a acabarse. Se podría infectar ríos, mares. Toda el agua se puede infectar porque si cae zombies sería imposible de limpiarla y estaría infectada el agua y sería muy peligroso que la tomen. Muy bien, chicos. Ahora que ya están preparados, deben, si pueden y tienen una radio, escuchen la radio, ya que a veces hay puntos seguros, los cuales no van a durar mucho, pero puede que hayan también puntos en donde hayan aviones que vayan a salir a otros lugares. Entonces, como pueden salir aviones a otros lugares, puede ser más seguro de que algún país esté sin infección y pueden llevarlos ahí. Entonces tienen que dirigirse a esos puntos para salvar su vida. Ya que estás con tu grupo de amigos y tus padres, diríjanse a esos puntos seguros a la mañana siguiente, ya que tanto que están buscando una casa en las montañas o en el campo, se les pasó mucho tiempo, entonces ya es la noche, descansen y el siguiente día vayan a los puntos. Y si ya lograron tomar uno de esos aviones y se dirigen a un punto libre de infección, no te confíes, ya que no va a durar por mucho tiempo. Muy bien, chicos, este ha sido el video por hoy. Nos vemos en el próximo y dejen su like, compartan el video para que este canal siga creciendo, lleguemos a los 350 suscriptores. Síganme en Instagram, en Twitter, en mi página de Facebook. Les voy a dejar todo aquí abajo en la descripción y también les voy a dejar mi Discord para que se unan cuando yo vaya a hacer directo y juguemos Among Us juntos. Hasta la próxima, chicos. Chao.